Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, aquí por TLV1, bajo la dirección de don Jorge Pinto. No, nosotros somos colaboradores en este programa que ya tiene sus años, ¿no? Este va a ser el programa 75. Quería decir algo antes de comenzar. Que es rendir un breve homenaje, unas palabras a un querido colega y amigo, Carlos Pereira Mele, fallecido hace poco, un cordobés de mucha iniciativa, que tenía un observatorio geopolítico con un pensamiento disidente sobre las relaciones internacionales y que nos ha dado un legado muy importante en sus reflexiones, ¿no? Así que descanse en paz el colega y amigo. Igualmente yo lo traté a Carlos, no demasiado porque no coincidían nuestras actividades, pero tuve buen trato con él y además tiene el mérito de haber rehabilitado el enfoque geopolítico en Sudamérica y en particular con Perú, que trazó muy buenos contactos. Sí. Así que bueno, y ahora vamos a lo que se ha llamado la Guerra Fría en un escenario muy importante porque pertenecía al ámbito del que era entonces el imperio más extendido, hasta ese momento, que es la India británica. Exacto, si me permitís, simplemente como introito para ubicar al espectador. La guerra ha terminado, las dos grandes potencias se dividieron el mundo, pero había un componente que ya databa por lo menos de la Carta del Atlántico de 1941, la descolonización. Y paradójicamente, como he dicho otras veces, la descolonización afectaba más a los aliados de los vencedores que a los vencidos, porque Alemania no tenía colonia desde la Primera Guerra Mundial e Italia las había perdido en la guerra. Claro. Entonces, cuando se hablaba de descolonización, los principales afectados eran el Imperio Británico, francés, y en menor escala el holandés, Países Bajos, Portugal y algo Bélgica, pero básicamente Francia e Inglaterra. Y eso da lugar a la apertura de lo que la Escuela Geopolítica Alemana llamaba la importancia del espacio Índico-Pacífico. Si por favor se puede proyectar la filmina 1. En realidad no es ningún hallazgo geográfico pasar un mapa global del Océano Índico, pero fíjense ustedes un detalle. Si tomamos toda la costa sur de Asia, desde la península arábiga, desde Yemen y Qatar, toda la costa sur de Asia estaba controlada por el Imperio Británico. Desde la península arábiga, Yemen y sobre todo Omán, no hablemos de los posteriores Emiratos, hasta lo que era Indostán y Birmania, Malasia, la península de Malaca, hasta Singapur. Y eso empalmaba a la vez con las colonias holandesas de Insulindia, lo que ahora es Indonesia, que viene a continuación sobre el ala derecha. Todo ese espacio de circulación, sobre todo el espacio del sudeste asiático, era lo que los geopolíticos alemanes ya de la escuela del profesor Haushofer habían hablado como un espacio clave de control y dominación por las rutas marítimas. Entonces, ¿qué ocurre? La descolonización afectaba el sistema de comunicaciones marítimas del Imperio Británico. Porque la primera pieza en juego era justamente la India. En dos palabras, el Imperio Británico era esencialmente una talasocracia, es decir, y lo sigue siendo en realidad, un imperio basado en puntos de apoyo y enclave de enlace marítimo. Se ha dicho también desde el punto de vista geopolítico que la flota creó al imperio, en el sentido de que el imperio se extendió, no sé si esa reflexión era de Spengler o del propio Haushofer, que si uno observa la historia del Imperio Británico, encuentra que el imperio se expandió sobre la clave de los puntos de apoyo de la flota.
Claro, claro. Gibraltar, El Cabo, India, Singapur, etc. Claves militares y geoeconómicos, las dos cosas. Claro, mataban dos pájaros de un tiro. El imperio fue esa simbiosis. Por eso se dio este fenómeno de que, digo yo fenómeno, esta novedad de que después de salir victoriosos de una guerra, Inglaterra y también Francia tuviesen que sacrificar sus imperios coloniales. Me parece lo más importante a destacar. Sobre esto nos podríamos extender mucho, pero el objetivo es llegar concretamente a qué pasó con la India en la inmediata posguerra, ¿no? Pero tenemos que hacer una breve reflexión sobre esta historia de la India también desde que era un dominio de la compañía inglesa de las Indias si Orientales, me permitís, que luego pasa a ser el famoso Raj británico, como parte fundamental del imperio, porque el imperio dependía casi totalmente de la India. Perdón, si pueden pasar la Filmina 2 para ver del teatro que estamos hablando. En la Filmina 1 habíamos visto lo que se llama el continente subindio o la gran península, que ahora está en India, pero era el viejo Indostán. El Indostán comprendía en realidad lo que ahora son 7 países. El más importante, obviamente, la India, pero hacia el oeste, Pakistán, que era el Pakistán occidental o Pakistán propiamente dicho. Mientras que hacia el este estaba lo que ahora es Bangladesh, el Pakistán oriental, 3 países. Arriba estaban los reinos himalayicos, están todavía, de Nepal y Bután. Y al sur estaba está la isla de Ceilán, que ahora es el estado de Sri Lanka, y no se ve allí, se veía en el otro, un poco más abajo, el archipiélago de las Islas Maldivas, que también ahora es estado independiente. Quiere decir que todo ese paquete... Birmania también. Claro, después a continuación del Indostán venía efectivamente Birmania y Malasia, sí, y hasta Singapur. Incluso en algún momento hasta Adén lo pertenecía a la Somalía británica con altibajo, porque era el gran espacio índico. Es claro, por eso el Índico era una especie de Mare Nostrum británico desde ese punto de vista. Ahora, te dejo a vos la palabra, pero quería enfatizar esto. Hasta la posguerra, Gran Bretaña tenía el control sobre el Indostán, aparte de todas sus zonas periféricas, ¿no? Y este Indostán era conocido como India británica o también Raj británico. Raj es una expresión que quiere decir dominio directo. Sí. ¿Por qué? Porque la política muy hábil del Foreign Office fue que se diferenciaba aquellas zonas que quedaban bajo control de aquellas que se administraban directamente. Y como la expansión no la hizo el imperio formalmente, sino lo hizo la Compañía Británica de las Islas Orientales, después hubo un traspaso a la corona. Pero vos querías decir algo con respecto a la compañía. Claro, el tema era que la fecha fundamental es la de 1858. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha pertenecía en realidad a una gobernación de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Pero a partir de ahí forma parte directa del Imperio Británico con la reina Victoria como emperatriz de la India. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se le escapa de las manos un asunto muy importante que es la famosa Great Mutiny, como dicen, la rebelión de 1857-58, que fue algo impresionante, pero que amerita una brevísima reflexión, ¿no? La rebelión de los cipayos. La rebelión de los cipayos, que eran, digamos, los más postergados, porque en la India, tanto para los musulmanes con el tema del cerdo, como para los hinduistas con el tema de la vaca, los nuevos cartuchos del fusil Enfield había que morderlos para activarlos y se decía que estaban con grasa de cerdo y grasa de vaca. Sí, sí. Pero en realidad el descontento venía de antes, indudablemente. Sí. Pero eso fue el detonante de la rebelión, que empezó en una guarnición y después se extendió. Había 3 ejércitos, uno en Madrás, que permanece fiel a al imperio,
otro en Bombay, que sofoca la rebelión, y el de Bengala, que es el que se subleva realmente. Fue espantoso porque hubo una masacre por ambas partes, con niveles de salvajismo hasta para los parámetros de aquella época. Los indios masacraron a la población civil y la represión inglesa fue realmente vergonzosa, ¿no? La famosa tortura de que ataban a los prisioneros a la boca del cañón en público y le disparaban un cañón, o sea, ataban con las manos atadas de espalda, pero de la boca del cañón, y tiraban un cañonazo que los despedazaba. En Delhi, cuando toman Delhi, además de profanar todos los palacios y todo, porque la India tenía un montón de principados que eran subordinados al imperio, pero hubo fusilamientos en las calles, violaciones, fue un desastre lo que hicieron realmente los casacas rojas. Si me permitís, para los espectadores, recordemos lo siguiente. Todo el Indostán no era un área unificada, si bien tenía una base histórico-cultural y étnica común, sino que estaba multiplicada por una pluralidad de pequeños estados, reinos locales, también provincias, reductos entremezclados desde la época de la invasión musulmana, ya como derivado de la mongólica, que penetra el islamismo en India, había quedado reductos de tal manera que esos reinos peleaban entre sí y mantenían, como se va a ver después en el momento de la independencia, posiciones irreconciliables. Y en ese contexto de malestar es donde ocurre lo que vos decís. Pero es fundamental porque los ingleses lo consideran un motín, pero en la independencia de la India es considerado un hito fundacional de rebelión contra el colonialismo. Hay que ver que a partir de allí es cada vez más fuerte el sentimiento antioccidental, por el comportamiento de tropas, pero además por las hambrunas y las enfermedades provocadas por la ocupación. En el invierno 1896-97 la mortalidad, porque un tal Rand, digamos, que era como una especie de gobernador, segregaban a los sospechosos de estar apestados, quemaban las casas. Entonces, el 40%, por ejemplo, en Gantur, 200.000 de 500.000 residentes murieron por la acción británica. Mishra, que es un historiador indio, que hizo un estudio de la respuesta inglesa a los intentos revolucionarios entre 1857 y 1867. 10 millones de indios murieron por represión indiscriminada, hambruna provocada y enfermedades consecuentes. Sí. Fue terrible, ¿no? En realidad, eso tiene un contexto importante, mucho más complejo. Gran Bretaña dependía en gran medida económicamente de la India, en materia de alimentos, materias primas de todo tipo, desde leña, desde arbustos, hasta materias primas de todo tipo, ¿no? Porque variaba. Eso le permitía al imperio negociar bilateralmente con los señores locales, con los reinos principescos, digamos. Claro, porque no era una negociación unificada, era ¿sigo? Sí. No era una negociación unificada donde el imperio trataba con un país unificado. No, trataba con una pluralidad de estados que algunos dicen las jurisdicciones llegaban a más de 300, entre 300 y 350. Eran, para más, la zona montañosa agravaba el tema porque las zonas montañosas, como es sabido, tienden al regionalismo y consecuentemente el imperio negociaba con uno o con otro. No nos olvidemos que salía por la India, pero provenía de Afganistán la mayoría, el famoso opio que generó el gran negocio británico que desde la India se embarcaba hacia China y que motivó la guerra del opio en 1850. Entonces, todo eso se hacía en condiciones de virtual mano de obra esclava. ¿Por qué? Porque la India, una vez que se consolida como virreinato, que la parte institucional es muy importante, imponía fuertes impuestos a los indios
para contribuir al imperio. O sea, eran pobres y tenían gabelas. Como normalmente no las podían pagar en ninguna moneda local, las pagaban en especie, entregando lo que tenían, maderas, animales, etcétera, para subvenir a los gastos locales. Y eso es importante desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque decíamos que el control había estado informalmente al frente de la Compañía Británica de Asuntos Orientales. Pero después de la rebelión, al producirse la rebelión era contra la Compañía de las Indias Orientales. Pero ahí tiene que intervenir la corona formalmente, mandando tropas a la represión. Por eso se transforma entonces en la parte fundamental del imperio, con incluso se desmoviliza, por ejemplo, se le quita artillería al ejército indio. Ya el ejército indio va a estar más subordinado a los intereses de la metrópoli. Es claro, no iban a necesitar, no iban a poder utilizar toda la fuerza india porque ya quedaba diferenciado. Claro. Y además, cuando instituyen esto, lo hacen no solamente designando a la reina Victoria emperatriz, 1877 creo que fue, que se formaliza, pero la administración y virreinato británico es de 1885. Quiere decir que la llamada India británica rigió desde 1885 hasta 1947, que es cuando recibe la independencia. Bueno. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, ahora ya con los movimientos independentistas claro, y de emancipación. Porque dentro de este complejo panorama étnico y religioso, porque convivían no solamente distintas creencias religiosas, sino fundamentalmente las dos más importantes y adversas, hindúes mayoritarios y musulmanes. Yo no sé bien la proporción, pero creo que los musulmanes llegaban entre el 20 y el 25% de la población del Indostán. Con lo cual, y no estaban unificados entre ellos, había distintas ramas y además tampoco geográficamente estaban contiguos, o sea que había reinos montañosos musulmanes que peleaban localmente más concentrados en el norte, en la montaña, sí, pero claro, sí. ¿Qué quiere decir Punjab, Afganistán y Kashmir, que es Cachemira. Istán es país, ¿no? Como todos sabemos, Istán en musulmán, en árabe es país. Istán,
En turco, Istán es país en turco. Entonces, Pakistán es PAK-Istán, claro. O sea, el país de Punjab, Afganistán y Kashmir, que es Cachemira, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo hacía esta mención porque eso es sabido históricamente que demoró mucho organizar la independencia del país, porque no era un territorio unificado. El Indostán, como hemos dicho, abarca lo que hoy son 4 países, lo que decíamos Filmina 2, ¿no? Todo lo que es hoy en día, es la península indostánica. Y consecuentemente no hubo un movimiento unificado, y cuando los hubo separadamente, porque por un lado se había constituido a fines del siglo XIX la Liga Musulmana, que intentaba unificar a los musulmanes primero, pero por otro estaba avanzando llamémosle el establishment adicto de la India. Porque el verdadero misterio histórico de la India, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿qué era? Que alguien se hacía la pregunta, ¿cómo un país como el Imperio Británico llegó a tener cerca de 200.000 británicos en todo el territorio del Indostán? Podía controlar una población que en ese momento iba de los 200 a los 400 millones. ¿Por qué? ¿Cómo? 300 y pico millones. 300 y pico millones. ¿Por qué? Porque tenía la asociación con una clase nativa adicta, que eran los señores feudales, los reinos locales. Claro, el sistema que usaron fue otro, es decir, el sistema que usaron fue primero, como se llama, saber que esos reinos, esas factorías, esos marajáes que estaban, esos pequeños reinos, no todos estaban de acuerdo entre sí, se peleaban. Claro. Los ingleses lo que hicieron fue tratar de contactar precisamente con los jefes, con los marajáes, y acordar con ellos. Y la población se sometió a ello. Se sometió a ello porque no hay que olvidarse que, a pesar de que se llamaba Indostán la península, o sea, país de los hindús, Hindustán, Istán, nuevamente, país, no había, por supuesto, más allá de lo remoto, muy remoto, es decir, como se llama, el hinduismo como religión era lo único que los unía, hasta que llega el Islam, ¿no? Y formas orientales de cristianismo en el norte, ¿no? En el norte, en Afganistán y en Persia hubo formas orientales, digamos, del cristianismo, y luego el Islam, que llegó el Islam. Pero en rigor de verdad, la India no es un país, es un territorio, es un enorme territorio que abarca muchos países, pequeños y grandes a su vez. Pero los hindustanes es una forma de usar y los ingleses lo que hicieron fue hábilmente tomar contacto con ellos y conseguir balcanizar, aprovechar y balcanizar el tratamiento institucional del país, que fue lo que quedó lo mantuvieron balcanizado. Por eso hubo tantos problemas al final, tanto con las dos líneas, que no sé si las mencionaron ya, pero hay que mencionarlas, la de Mahatma Gandhi y la de Subhra Chandra Bose. Eso viene ahora, es claro, porque por un lado había habido un amago. Uno llegó a ver estos problemas, el otro no llegó porque se murió en un accidente el 16 de agosto del 45. Chandra Bose. Pero previamente a eso viene cómo se origina esto, en 2 palabras, porque en un bloque no lo podemos abarcar. En el año 1885 se constituye el Partido Nacional del Congreso, que era mixto, pero la mayor representatividad la tenían los hindúes, no los musulmanes, que con el apoyo de los grandes señores feudales, encaraba un movimiento independentista moderado. Tanto es así que lo que se discutía, el principal motivo de discusión eran los cargos públicos, hasta qué nivel permitían los británicos que hubiese funcionarios públicos locales, porque los británicos inhibían que hasta determinado grado de la administración pudiesen ser ocupados por locales. Exactamente. Agregando que no sé si lo dijeron, que la reina Victoria fue nombrada emperatriz de la India. 1870. Por eso hay una obra que junto con Pompas y Circunstancias de Elgar se compuso, se llama Corona de la India. Elgar, el compositor, el Brahms inglés, como le dicen,
pero claro, al lado de Brahms no sirve ni para ilustrar los zapatos. El Brahms inglés compuso una suite que se llama Corona de la India, cuando la reina Victoria fue coronada emperatriz de la India. Y no era también la denominación de Disraeli como la joya de la corona, como que la transforma de reina en emperatriz. Exactamente, la emperatriz de la India. Y hasta dieron un gran escritor, Rudyard Kipling, que fue él fue nacido, creo que había nacido en Bombay, se educó en Londres y todo, pero y era un hombre que tenía esa participación, se sentía hindú también, a pesar de ser inglés, por supuesto, y fue el gran cantor, el gran poeta del Imperio Británico, el gran escritor del Imperio Británico, el autor de If, de The Jungle Book, el libro de la jungla, ¿no es cierto? El libro de la jungla, exactamente. Rudyard Kipling, el gran escritor inglés, fue el que... No, que los dos proyectos del partido del Congreso era unificar la India, digamos, más allá de las religiones, mientras que la Liga Musulmana decía que se iban a quedar subordinados la Liga Musulmana era más recalcitrante, era secesionista. Además por una proporción, por supuesto, la mayoría era hindú. Eran minoría. La tradición es hindú, no hay nada que hacerle, porque viene la tradición de los Vedas, del Mahabharata, del Ramayana, viene de esa época. Esa es la tradición cardinal. Esa es la tradición cardinal de la India. Y esa es la que no se pudo disolver ni siquiera hasta ahora. Pero mira, aporto algo interesante. El es un implante, por supuesto que tiene mucha gente, pero es un implante. Eso hay que lo del partido del Congreso no solamente fue funcional a los intereses británicos, sino que fue auspiciado por los propios británicos. El artífice del partido del Congreso fue un funcionario británico, Alan Hume, que era un alto funcionario no era virrey, creo, pero en esa época fue virrey el famoso Lord Curzon, en 1875. Después pasaron muchos otros más, hasta Mountbatten al final. Pero en 1885 el que propuso la idea de un partido del Congreso que nucleara, ¿por qué? Porque lo que convenía a los intereses británicos, por desgracia hay que hacer una analogía con la Argentina. El profesor Federico Daus hablaba también de que la dependencia argentina, como la de todos los países, siempre viene por la existencia de lo que llamaba un sector nativo adicto, que funcionalmente se beneficia con esa situación, que en la Argentina se daba por la alianza entre los grandes hacendados terratenientes de la Pampa Húmeda con los comerciantes del puerto, que dependían en realidad del Imperio Británico. Y la misma estructura, de otra manera... Los comerciantes del puerto que a veces cumplían las dos funciones y a veces solo una, pero era en rigor, para limitarlo, son los comerciantes del puerto. Porque la producción ganadera de la Argentina podía haber ido a cualquier lado del mundo. Le impusieron además las razas, el Shorthorn y el Aberdeen Angus, son imposiciones británicas. Venían, por eso digo, la funcionalidad que se cubría. Entonces, dentro de este partido del Congreso, que empieza a crecer, es donde, entrado el siglo XX, se empiezan a perfilar dos corrientes. La corriente mayoritaria y predominante, que después cerca de porque durante la Primera Guerra Mundial, la India fue un sostén muy importante del Imperio Británico en materia de alimentos. El propio Gandhi dice que había que defender en ese momento. Estaba así jugado en eso. Y no solamente esto. ¿De qué año hablan ustedes? De la Primera Guerra Mundial. De 14 a 18, sí. La Primera Guerra Mundial, la India le aportó un sostén importantísimo en materia de alimentos y materiales de todo tipo. Y más vale que le hicieran ahí, a ver si le daban la hambruna de la Segunda Guerra. Pero a costa de instituir un país pobre,
porque frente a la riqueza de los marajá, de los reinos indianos, existía un siervo de la gleba o una población... no de la gleba, que es la espada, sino un siervo, literalmente una clase esclava. Una clase marginada, sí. Y es interesante que allí aparezca este abogado que había estado en Sudáfrica durante 20 años y había visto también miseria en Sudáfrica, había estado con los campesinos sudafricanos, que es Gandhi, ¿no? Y cuando va, creo que en el 15 va Gandhi a la India y empieza a tener esas ideas de liberación a través de... porque era medio místico, digamos, ¿no? Una persona... mientras que Nehru, que es el segundo de él, era un hombre más político. El tema de la lucha no violenta, ¿no? Pero eso en realidad en la Primera Guerra, lo que vos decís, Gandhi es un hombre apegado a la política exterior inglesa. Después va variando cuando aparecen los movimientos nacionales en Europa, va cambiando tanto Gandhi como Chandra Bose, y se produce esa decisión. Pero eso viene después. Por eso un amigo disléxico le llamaría a ese Manhattan Gandhi. El sería Manhattan Gandhi. El segundo Manhattan. La controversia empieza a gestarse durante la década del 20, porque inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial hay una rebelión que da lugar a una represión británica bastante irracional, que fue en el año 1919, ¿cómo se llamaba? La matanza de Bijao, que yo creo que eso está reflejado en un episodio donde un oficial británico, con una partida que creo que eran gurkas nepaleses, mata a mansalva indiscriminadamente, como Israel en Gaza. No nos olvidemos también que hay un vocablo que fue acuñado en la India, la palabra cipayo, que acá significa una vergüenza. Claro. Y en la India había regimientos de cipayos. Sí, el cipayo era el soldado indio que luchaba para el virreinato, el imperio. Una forma de la esclavitud, por supuesto, y de renegar de su propia, o hacer abstracción de su propia tradición, ¿no? Lo que pasa es que estas represiones lo que provocaban era más nacionalismo. Se fue nacionalizando el Partido del Congreso. Manhattan Gandhi, como le decía el amigo disléxico, dejó de ser Manhattan para convertirse en Mahatma, y apareció Shubra Mahatma, alma grande, ¿no? Algo así. Sí. El episodio que fue en el año 1922 es un cargo religioso, Mahatma, fue un hito, porque ese marcó el test para la política pacifista de Gandhi, porque Gandhi dentro del Partido del Congreso piloteaba ya en la década del 20 la línea de resistencia pasiva y no violenta, apoyado por los capitalistas indios y los ricos de la India, que no querían una situación de violencia, sino que querían afiatar las cosas funcionalmente. El tránsito de una cosa a la otra fuera suave, sin traumático, pero por miedo a que se fragmentara todo, porque hay que ver por qué. El porqué de eso, la justificación de Gandhi, para mí, entre otras cosas, es porque lo que buscaban, y eso que vos decís, acompañado de los empresarios o capitalistas incipientes de la India, es que no hubiera una fractura drástica, y que esa fractura drástica provocara una quiebra general y se fragmentaron en varios países. Mientras que los musulmanes iban a la secesión, iban a la separación. Sí, por supuesto, porque ahí la ecúmene, esto es curioso, la ecúmene ahí no es el Islam, la ecúmene ahí es el hinduismo, la tradición hindú, que está más allá que está más allá de todas las clases, porque abarca de la clase de los brahmanes, los sacerdotes, hasta los shudras y los vaishyas, es decir, los shastriyas, los vaishyas y los shudras, todas las clases sociales de la India, excluyendo los parias, por supuesto, que igualmente algunos tienen religión, es decir, salvo los parias, son ¿cómo se llama? Son la ecúmene. La ecúmene es esa. La masacre vuelvo a insistir, es un implante. La masacre de Amritsar, ¿no? Claro, la masacre de Amritsar fue, en realidad fue una turba hindú
que mató a una decena de policías, que los policías escaparon a la comisaría local, digamos, y le prendieron fuego y murieron. Pero a raíz de eso vino la represión de Bijao. Terrible, y dice, Gandhi se dio cuenta entonces que había tenido un Waterloo, claro, su política hasta el momento, claro, sí, y que había que enfrentar de otra manera a los ingleses, claro, porque sí, estaban choqueados porque el imperio volvía a los tiempos de la Great Mutiny del 1858, sí, la masacre, sí, por la masacre, ¿no? Sí, exacto, esa fue así, porque después Gandhi endurece un poco la postura haciendo desafíos. El más importante fue en 1930 el desafío de la sal, sí, que va a recoger el sal, porque la sal, mirá vos, las condiciones de sometimiento. Sí. O sea que todo esto lo que prefigura es que el partido del Congreso, que nucleaba, por así decirlo, en forma representativa la tendencia independentista, el partido del Congreso conllevaba una división interna entre una línea predominante piloteada por Gandhi, pero funcional a la estructura de poder local aliada del imperio, y una línea más dura que después la pilotea Chandra Bose, sí, ¿no? Con más influencia musulmana, que hablaba de la idea de una independencia con fragmentación y con división. Chandra Bose incluye además el Islam, eso es cierto, incluye además el Islam. Pero lo interesante de este tema de la India, lo más interesante para mí, ¿no es cierto?, en mi modesta opinión, es comparar el Imperio Británico con el Imperio Español, cosa que hice yo hace poco con una charla sobre la reconquista de Buenos Aires. El Imperio Británico es una forma curiosa de imperio, porque más que imperio es lo que vulgarmente se llama imperialismo, lo que sociológicamente se llama, porque no es un imperio como el romano que armoniza las partes y articula las partes como lo hizo de alguna manera el Imperio Austrohúngaro en su última expresión. La última expresión del Imperio Romano fue el Imperio Austrohúngaro, que armoniza las partes, ¿no es cierto?, y la ecúmene, o sea que es una ecúmene. El imperio británico es distinto, es un imperio de dominio y extracción, de dominio de la población, sí, y de extracción de las riquezas del suelo, no de una integración de las partes en una armonía ecuménica. Claro, por eso digo, funcional. Los ingleses lo que buscaban, y por eso el propio Hume, que fue el fautor, sí, del partido del Congreso, buscaba un partido mayoritario funcional a los intereses de la corona británica, que en ese momento, la política británica de la India, si uno la sigue, tiene analogía con la de la Argentina, no analogía, homología con la Argentina. Claro, porque los tiempos son los mismos. Porque el sistema de ferrocarriles, por ejemplo, sí, fue planificado por los británicos también sobre la base de... Creo que era el cuarto lugar en el mundo en ferrocarriles. Sí. Las locomotoras que no iban a la India venían a la Argentina. Y la fecha, la operatividad en la India empieza en realidad con el gobierno de William Pitt en 1798. El dominio concreto de la India. Sí. Empieza allí, después se proclama. Espera, ahora coincide por poquitos años con las invasiones inglesas acá en Río de la Plata. Plata. Ahora, acá viene un punto de inflexión que fue la Segunda Guerra Mundial dentro de este contexto, donde... Que es lo que vamos a desarrollar. Lo vamos a ver en el tercer bloque, sí, ahora. Residencia como en casa, siempre contigo, es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos y no hay que olvidar de que los ingleses, ante las continuas protestas, rebeliones y todo, intentaron apaciguar al sector nacionalista. Pues dentro del propio partido del Congreso se le estaba creando un problema. Claro, porque otorgando el derecho de voto a más personas, es decir, el 12% de los ciudadanos ahora podía votar. Sí, un gran logro. Sí. Porque el tema es esto, en los dos bloques anteriores lo que pretendimos hacer es mostrar estos antecedentes porque hubo un punto de inflexión que fue la Guerra Mundial. Cuando los japoneses invaden Birmania, están a la puerta de la India y encaran y empiezan el intento de invasión a la India. Entonces ahí es donde estas dos fracciones del Congreso se rompen, sí. Porque mientras Mahatma Gandhi, la verdadera clave de fondo de todo esto fue que Gandhi era pro-británico y pactó la independencia, el apoyo a Gran Bretaña durante la guerra contra la promesa de independencia en la posguerra. Exacto, ese fue digamos, voy a contarlo bien cómo fue. Es decir, eso es el hueso, por así decir, que le tiraron los ingleses, porque Gandhi, el problema es el siguiente, los movimientos nacionales en Europa produjeron una conmoción en el mundo, es evidente, y en la India, sí, Chandra Bose directamente se pasó al eje, claro. Pero, por supuesto, Mahatma Gandhi mantuvo correspondencia con nada menos que con Adolfo Hitler, ¿eh? Hay correspondencia. Ahora, sí. hace unos 8 años apenas, se iba a publicar todo el archivo de cartas de Gandhi, y el nieto de Gandhi era presidente de la Fundación Gandhi. Y entonces dijo, hay que publicar también las cartas que le mandó Adolf Hitler, y lo destituyeron del cargo. No se puede conocer esa correspondencia, la prohibieron. Sí, sí. Porque en el 42 Gandhi, sí, con este programa de abandonen la India, se pone muy duro. Sí. Después tiene que negociar, pero en ese momento es cuanto más se acerca con Chandra Bose, pero Chandra Bose, viendo que los ingleses van a hacer la de siempre, es decir, no respetar las cosas, se va con los japoneses, que es una, entre comillas, una gran traición, pero es que la India, los indios no estaban con la misma convicción de la Primera Guerra, no querían ir a morir por el virrey. Por eso... Hay más pruebas de esto, por ejemplo, no solamente los gurkhas, sí, pero el otro regimiento, los rifleros del Punjab, las tropas de montaña, las tropas de montaña del Punjab, que estuvieron en la batalla de Montecassino, los que cayeron prisioneros se pasaron a los alemanes después y formaron una legión india de la CSS, ojo, claro. Que eso también y los que cayeron en Singapur, que eran como 60.000 indios, se fueron con el Ejército Nacional Indio de Chandra Bose. Por eso, ahí es donde se da, a comienzo del 42, cuando fue después de Pearl Harbor, cuando fue la expansión japonesa y la invasión a Birmania, se presenta este conflicto que se resuelve con un Gandhi aportando la estructura, el Partido del Congreso aportando la estructura principal al apoyo con tropas indias contra los japoneses. Y Chandra Bose, que se escapa a Japón, intenta formar, creo que lo llamaba el Partido Nacional Indio, lo llamó él, que no parece haber reunido una gran cantidad de fuerzas porque él lo hacía desde el extranjero y no podía llegar. Tanto es así que Chandra Bose
muere en un misterioso accidente aéreo a principios del 45. 16 de agosto, sí, en Taiwán, a la altura de Taiwán, cuyos restos no fueron nunca encontrados. Sí, es raro, muy raro. Hay toda una leyenda al respecto. Sí, todavía muchos historiadores indios y todo no creen en sí, por el accidente. Exactamente. Y además, fíjate que los dos murieron. Tanto Chandra Bose en accidentes con o sin comillas en ese accidente aéreo, 45. y Mahatma Gandhi asesinado en el 48. Claro, por eso, las dos cabezas desaparecen. Sí. Aunque en el caso de Gandhi hubo una continuidad cuasi dinástica, porque Nehru estaba casado con la hija Indira Gandhi, y después lo continuó el hijo de Nehru, que lo asesinan también, que estaba casado con una italiana que exactamente. No sé si Rajiv Gandhi era el nieto, pero por el lado de Indira, es decir, acá lo que no sé si el apellido Gandhi de Indira Gandhi es el de la familia, es de la familia, sí, pero no creo que sea hija de Gandhi. Creo que Gandhi no tuvo hijos, lo único que sí, no Indira Gandhi, no sé si tuvo hijos. Sí tuvo porque tiene nietos. Sí, tuvo. Sí, había. A pesar de que se alimentaban con leche de cabra e higos nada más. Claro, ¿qué relación tiene todo esto dentro del ciclo de la Guerra Fría que estamos hablando? En realidad el ciclo de la Guerra Fría, más allá de su contexto general, lo que nos estaba preocupando era lo que planteábamos al principio. El principio de descolonización que se impone y cuyos perjudicados son nada menos que los aliados de los vencedores, empezando. Y de ahí que caímos en el Indostán como el principal teatro de operaciones de esa descolonización. Ahora, en la inmediata posguerra, los británicos, como era de esperar, fueron reticentes a la independencia. Y para eso, fieles a su tradición, aprovecharon, no digo de sembrar cizaña, pero aprovecharon las divisiones internas, algunas insalvables que había. La principal era con los musulmanes, porque eso implicó la migración de 12 millones de personas. Claro. ¿Por qué? Porque había que reubicar la población para que los musulmanes fuesen, hacia Pakistán, y a su vez aquellos hindúes que viviesen en zonas predominantemente musulmanas se viniesen de Pakistán. Claro, porque esa zona es el encuentro de lo que yo llamo 12 ecúmenes, porque ahí no se puede hablar de ideología, sino de religión. 12 ecúmenes. La ecúmene hindú, que es inmemorial, ¿no es cierto?, primera religión manifestada, visible, y la ecúmene islámica, que es la última religión ecuménica, ¿no? Las dos religiones ecuménicas se encuentran. La primera, cronológicamente e históricamente, la historia de las religiones, la primera religión ecuménica, en el sentido que participa una gran comunidad de personas de distintas razas y demás, es el hinduismo, sin ninguna duda. Y la última, hasta el día de hoy, es el Islam. Otra posterior al Islam no hubo. Estoy hablando de ecúmenes, no de sectas o de cosas, es otro tema. Estoy diciendo Aunque ojo que la palabra ecúmene en geopolítica se utiliza para una determinada área geográfica, pero con una etnia predominante. En cambio, en religión es la comunidad espiritual. Eso es la ecúmene, la comunidad espiritual. La Iglesia Católica obviamente es una ecúmene, no hay ninguna duda, la cristiandad oriental también. Pero este tema de hinduistas y musulmanes ha sido el que después favoreció por última vez al Imperio Británico con la partición. La partición, porque el problema que se presenta... Jinnah era el líder musulmán. ¿Cómo? Jinnah. Era un hombre también notable, ¿no? Sí. Muy combativo. Porque, después a Gandhi lo mata, no sé si en marzo del 48, se atribuye un fanático hinduista disconforme con la partición. ¿Cómo? Disconforme con la partición. Con las particiones, claro. A él lo sucede un presidente y después toma la rienda del país Nehru, que era el yerno. Como lo dije, pero lo repito porque la gente todavía no lo sabe, que Pakistán es Punjab, Afganistán, Cachemira. Cachemira, que es Kashmir. Pero eso ¿por qué? Porque ahí está la ecúmene, porque evidentemente el Islam llegó hasta allí.
Pero el Islam lamentablemente, histórico llegó hasta Perdón, si podemos pasar la filmina 2 de Indostán para que la gente se ubique, sobre todo en la parte más oscura superior, que es Cachemira, donde existe un problema después de la independencia que se establece, hubo 4 guerras entre India y Pakistán. La primera de las cuales fue esta, por la partición entre 1947 y 1949. Y actualmente hay roces importantes. ¿Cómo? Actualmente hay roces importantes. Hace poco por eso digo, ocurrió un incidente, pero eso creo que fue con Sri Lanka en Pakistán Oriental, si no me equivoco. No sé. Sí, hace poco hubo un nuevo incidente pesado. Pero esto era producto de que el Indostán fue balcanizado. Lo que era el Indostán fueron 7 países. India, Pakistán Occidental, o Pakistán propiamente dicho, Pakistán Oriental, que hoy es Bangladesh, Bengala, Nepal, que es Bengala, Bangladesh y Bengala. Bengala, sí. Pero Bengala es una provincia. Nepal, Bután, como reinos himalayicos pequeños, y en el sur Ceilán, que es Sri Lanka, y las Islas Maldivas. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de eso hubo una neutralización. Cuando avancemos en el tiempo nos vamos a dar cuenta de cómo fue la polarización que se produce durante la década del 50, porque allí es donde empieza a resurgir fuertemente la antinomia entre China e la India. Aquí aparece en un Reino Unido totalmente debilitado por la guerra, porque la verdad que la partición y la entrega a la independencia es porque no pueden seguir manteniendo el estatus, esa es la verdad. Y no lo pueden integrar en el Commonwealth, eso es una cosa muy curiosa. ¿Por qué no pueden integrar en el Commonwealth mientras que con picardía todo lo demás nos metieron en el Commonwealth? Claro, un detalle importante. Cuando se estableció el Raj de la India, se omitió declarar a la India dominio, porque los dominios británicos eran 5, y la India estaba como entre los candidatos a constituirse como dominio británico, y no se pudo llegar a un acuerdo por el estado de sometimiento, que los británicos no querían. No, me refiero de que lo mandan entonces al primo, ¿no? del rey, a Lord Mountbatten. A Lord Mountbatten. Primero al general Wavell. Wavell dice, como viene la mano hay que darle independencia. No podemos, plena guerra, ¿no? No podemos seguir sosteniendo esto, no tenemos recursos suficientes para semejante territorio, hackeado además como estaba, ¿no? Pero además porque la India aporta 220.000 soldados nativos, 2 millones más durante la guerra. Las bajas fueron moderadas en términos de la guerra mundial: 24.000 muertos, 64.000 heridos, 12.000 desaparecidos y 60.000 capturados en Singapur en el 42, que muchos se pasaron al Ejército Nacional Indio. Pero el problema económico y la hambruna de Bengala, que entre 1 y 3 millones porque se decomisaron hasta los elefantes y la bicicleta para enfrentar a los japoneses, provocaron un sentimiento anticolonialista británico terrible, 3 millones de muertos, ¿no? Sí, por ahí. 3 millones de muertos de inanición. Las consecuencias de la desnutrición y la hambruna que hubo son ejemplos paradigmáticos en la historia de las pestes y también epidemias que se traducían a través de alguien me puede decir, pero lo que pasa es que la India tenía tantos millones que eso es apenas un vuelto, ¿no? Pero los 3 millones de muertos es una cifra alta en cualquiera sea la circunstancia, salvo que sea una islita en el Pacífico que no puede tener esa y además después hay como 400.000 muertos entre hinduistas y musulmanes, justamente en el momento de la partición, que después como Estado se van a pelear en la guerra entre guerra civil. Y los británicos hicieron la vista gorda a esta situación, no intervinieron. No, el tema fue que se perfilaba, pero ya en esa época, entiendo, no estaba definido, se perfilaba un acercamiento geopolítico entre la India y la Unión Soviética para contrabalancear la alianza que China
competidor de la India hacía y hace con Pakistán, que es el cruce de alianzas geopolíticas que perdura hasta el día de hoy. ¿no? Por eso se habló recientemente de la desubicación del presidente Trump al hacer ese planteo ofensivo al gobierno de la India, ¿no? Le recordaron, pero acuérdese que la India es el principal contendiente de China, que es lo que más nos preocupa a nosotros, y usted viene a ofender aumentándole los aranceles como castigo de comerciar petróleo con la Unión Soviética, con Rusia. Eso ocurrió hace 2 semanas. ¿Cómo explicás vos eso? ¿Cómo explicás que un presidente de los Estados Unidos no sepa eso? No digo que lo haya estudiado, porque por ahí no le gusta estudiar. Excede nuestro tema de hoy, pero los asesores, tenemos en el mundo y también en la Argentina existen presidentes descerebrados que no tienen la menor comprensión de la ubicación política. No hay ningún líder interesante en Occidente. No, la prueba está que cuando Putin el otro día se reunió con Trump, lo volvió de una manera, lo empaquetó y lo mandó de nuevo con moño a Estados Unidos, sin juicio, Alaska. Sin juicio de valor a favor o en contra de su política, cualquiera sea, pero en este momento el único que demuestra tener capacidad de estadista principalmente en el mundo es Vladimir Putin. Sin duda, porque él toma las decisiones. Él toma las decisiones. Soberano es el que decide el estado de excepción. El resto del mundo, los países europeos, nadie. No hay nadie. No hay, son funcionarios de alta jerarquía, son delegados, pueden Repito tomar... lo de Schmitt, ¿no? Soberano es el que decide en un estado de excepción. Exactamente, que tienen la potestas, porque algunos te dicen, no, porque la con todo el poder de China y Xi Jinping, China tiene una estructura de poder estable, de la cual sí emerge una cabeza visible. Sí, pero es un equipo. En cambio, en Putin no, en Putin hay un personalismo, hay una... por eso digo... Porque la tradición de alguna manera se lo permite, la tradición zarista, que queda interrumpida por la revolución bolchevique y después vuelve a resurgir, digamos, con Stalin, con otro signo ideológico, con Stalin hasta que muere Stalin. Pero eso es fácil resucitar en Rusia el tema zarista porque está en la idiosincrasia profunda de la patria. Para redondear entonces este capítulo, hoy hemos visto el tema de la independencia de la India británica y todas sus relaciones conexas. Una síntesis demasiado apretada para lo que es la complejidad del problema, pero el nudo de la cuestión estuvo zanjado, o estuvo, digamos, decidido por esta partición, que no solamente balcanizó el Indostán, sino también que dejó sembrado no digo la semilla de la discordia, porque no es que había sido creada, sino que fue generada justamente a raíz de esta partición. La partición se hace en el año 47, da lugar a la primera de 4 guerras y deja pendiente hasta el día de hoy la cuestión de Cachemira, que en su mayoría prácticamente está ocupada por la India, pero pretendida por Pakistán. Y hubo sucesivas luchas. Con países que tienen armas nucleares también. Con países que tienen tanto Pakistán como China, porque también en China durante a principios del 60 hubo 2 ofensivas en la zona del Himalaya. La India, digo, China e India. China e India, sí. Bueno, es un club de armas nucleares que juega aparte. Sí, el Tibet fue ocupado en 1950 por China, ¿no? ¿Cómo? Tibet. Sí. Tibet, ocupado en 50 y pico, que el Dalai Lama se exilió en la India. Entonces, el balance, no es que tengamos que hacer un balance necesariamente, esto es descriptivo, era explicar qué pasaba con esto. Esto es la consecuencia de lo que yo llamo de esta premisa que para mí debiera grabarse a fuego, que la Segunda Guerra Mundial fue el comienzo de la deseuropeización del mundo. Porque nos guste o no nos guste el imperio británico, nos guste o no nos guste el imperio francés, era la preponderancia mundial europea.
Sí, sí, y esto es una muestra palparia de lo que fue, sí, lo que sí, antes de la guerra era un arco de un mare nostrum índico de la India, que siendo aliado de los vencedores lo tuvo que resignar. Y eso que vos decís, es eso que es una realidad lo que estás diciendo, es lo que engendra además otras decadencias. La decadencia espiritual, la decadencia cultural, la presencia, ¿no es cierto? La decadencia de todo. En algún momento va a haber que decirlo. La decadencia espiritual y la decadencia de las religiosas y la decadencia de las artes en Europa, donde ya no hay grandes escritores, ni grandes músicos, ni grandes filósofos, ni grandes... ¿Cómo se explica eso? Aunque déjame decirlo una última cosa, que es el fin de esta colonización británica no fue el fin del colonialismo en el mundo, sino que dio lugar a las nuevas formas de neocolonialismo, que son el colonialismo impuesto sin la toma directa de las autoridades de poder, que es lo que vivimos ahora, ¿no? Bueno, hasta el próximo programa.